não vou descer. Ehun eta hogeita zazpi herrialdetako 5.000 hautagai baino gehiagoren artean, Global Teacher Prize sari prestigiotsurako irakasleen Nobel saritzat hartzen dena, 50 finalistetako bat da Cesar Bona aragoitarra. El maestro te decía, bueno, vamos a... ¿Esto quién lo sabe? Yo lo sabía, pero era tímido hasta tal punto que no me atrevía ni siquiera a levantar la mano. Así que le decía al compañero, esta es la respuesta, y él levantaba la mano. Entonces, eso, por ejemplo, yo no quiero que suceda a los niños de ahora, ¿no? Esa barrera que pone la vergüenza a la hora de expresar emociones o sentimientos o pensamientos o los argumentos, que eso, saltar esa barrera para que ellos sean capaces de expresar todo eso que a lo mejor yo de pequeño no podía, ¿no? Poniéndome en el lugar de cada uno de los niños, cuando tú eras niño, pues seguro que te pasaba también, a uno le gusta sentirse importante o sentirse valorado. Digamos que es el primer paso, ¿no? Yo les digo, soy maestro, pero yo no sé todo. Entonces, vosotros me podéis enseñar. Así, pues cada uno de ellos puede proponer cosas o puede decir, pues esto yo he descubierto, esto me gustaría compartirlo, pues lo compartes. En ese sentido, para mí la programación tendría que ser un hecho abierto. Javi, por ejemplo, un chico de etnia gitana, es con el que yo empecé hace 6 años en una escuela, pues yo le decía, ¿no? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar a tocar el cajón? Él estaba encantadísimo de quedar una hora antes para enseñarme a tocar el cajón. Entonces, él ya se sentía más a gusto, ya daba y ya estaba preparado para recibir. Una niña me dijo, hey, ¿por qué siempre hace más frío en los polos? Digo, investiga, ¿sabes? Y llegaron a la conclusión, después de investigar todo, que en el polo sur decían que hacía más frío que en el polo norte. Eso lo aprendí de ellos. Mira, una cosa importante que además aquí repartimos roles, ¿no? En clase. Uno de esos roles que para mí es quizá el más importante es que le puse de nombre el cabecilla de los sublevados. Ese niño lo que hace es canalizar cualquier tipo de queja o de sugerencia o de deseo de participar de los demás. Entonces yo soy, por ejemplo, Alejandro y pongo en un papel sin mi nombre, pongo en el recreo me ha sucedido esto. O soy María y digo, una compañera me ha dicho esto o aquello y me gustaría, o no me gusta cómo das esta clase. Lo ponen de forma anónima en un papel y este cabecilla de los sublevados me da los papeles y los miro e intento mejorar todo este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, claro, ellos se sienten que participan de su educación también. Están las jefas de reciclaje, que ahí pues animan a los demás a ser personas respetuosas con el medio ambiente y además pues ya se encargan de que esto vaya funcionando, ¿no? Tenemos a la encargada de lista blanca de los altruistas, que tiene su despacho ahí. Entonces, la gente que es buena en matemáticas, o en inglés o en sociales, dice, mira, yo me quiero apuntar como altruista. Entonces ella les apunta en la lista. Se estimula también la autoconciencia, que tienen que saber que yo mismo no voy bien en esto y tengo que dar un paso para mejorarlo. Habla directamente con la encargada de la lista, buscan un altruista y ya cuando llega a clase de inglés o de mates se sientan juntos o en el recreo se ayudan, este tipo de cosas, ¿no? Y eso les hace crecer tanto al altruista como al otro, pues se estimula el compañerismo. Luego está el encargado de la lista negra de los que hablaron demasiado, es como un título de película. Es para estimular el respeto a las personas que están hablando. Así que, tanto, porque yo me coloco a su mismo nivel, es decir, tú tienes que respetar al maestro, pero también a un compañero que habla. Está la comisión periodística, que tiene su espacio allá, entonces cada lunes pues van animando a la gente a que traiga noticias curiosas y luego las comentamos aquí también, para que estén puestos al día. Están los bibliotecarios, bueno, cada uno tiene su función. Supone que es importante que te coloques, primero que tú tengas una función en la sociedad, ¿no? Luego que lo que tú haces ahora mismo lo hará otro dentro de un mes y lo que está haciendo uno ahora lo puedes hacer tú. Entonces la empatía es una cuestión importante también, ¿no? El saber que el respetar también lo que hacen otros, precisamente. Los miércoles tenemos historias surrealistas. Entonces, yo les pongo un título quijotesco, pues, por ejemplo, la extraordinaria historia del gañán, Mr. Puyuelo de los rancios andares, que tenía la curiosa capacidad de doblar las rodillas al revés y que se escondía cactus entre los dedos de los pies, ¿no? Entonces, es una historia con un título raruno.
les pongo 8 o 9 palabras, cogido del diccionario aquí directamente, ¿eh? Nos lo inventamos sobre la marcha. Eso. Y así después ellos tienen que buscar palabras y construir, crear una historia que es graciosa para ellos. Entonces ya empiezan como con ganas de que eso llegue, ¿sabes? No es llegar y decir, tenemos que hacer este ejercicio del libro que me aburre, voy a crear yo, voy a ver cuánto consigo que la gente se lo pase bien. El estimular su curiosidad, da igual también la materia que estés dando, eso es una herramienta para la vida. Sobre todo el animarles a hablar en público, el hablar en público les puede servir para toda la vida. El romper esa barrera que hablábamos de la vergüenza, también. Una de las historias más bonitas que ha sucedido hoy es que Mohamed, que simplemente es así como muy tímido, hoy hemos llegado a las 9 de la mañana y he dicho, quiero hablar yo. Y se ha subido a la silla y a la mesa y ha hablado delante de todos. Le han dado un aplauso, porque todo el mundo sabe de la dificultad que supone cuando uno es más tímido. Y ver que además que lo que hablas pues que es interesante para todos y que lo reconocen. Ha habido en muchos sitios donde decían, sí, y la gramática, y la ortografía, y tenemos nuestras dudas, porque no llevan a lo mejor el libro, y digo, pues no os preocupéis, paciencia, porque vuestros hijos están aprendiendo cosas que no aprenderían a lo mejor de otra manera. Yo digo que un maestro puede saber muchísimas cosas, pero que a lo mejor tenga cierta falta de actitud, ¿sabes? Yo digo, ¿cómo vas a animar a los niños a ser personas curiosas si uno no es curioso? ¿Cómo vas a estimular la creatividad si a lo mejor tú no eres una persona que te gusta crear o yo te digo, o investigar a ver esto cómo funciona, ¿sabes? Pero digamos que la actitud es algo muy importante. ¿Por qué digo que la empatía y la sensibilidad son tan importantes? Pues porque el tiempo pasa muy rápido, y en 2 parpadeos los niños que ahora mismo tenemos aquí, que son niños y niñas de 10, 11, 12 años, en poquísimos años, estarán gobernando nuestros países, ¿sabes? Y en pocos años estos niños serán el marido que sepa respetar a su mujer, o la mujer que sepa respetar a su marido, o alguien que sepa tener ese respeto hacia los animales o hacia el medio ambiente. Los niños no son solo los adultos del futuro, son habitantes del presente. Y por eso hay que empezar a invitarles a participar en la sociedad, que ellos se sientan implicados en el cambio que hace falta. Creo que es fundamental. Sí, empezó cuando vino un circo a Muel y ellos venían contentos y yo les dije, bueno, pues final que estéis contentos, quiero investigar, a ver sobre los circos y hablar con vuestros padres y mañana hablamos. Entonces ya cuando vinieron ya vieron que esa vida era un poco distinta a lo que se asocia siempre circo y felicidad, ¿no? Y ese día digamos que nació el cuarto circo, que era como una protectora virtual de animales dirigida por niños. Dijeron, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Digo, pues empezad por vuestro pueblo. Escribieron una carta al alcalde, entre todos la fusionamos, y lo que ellos habían descubierto se llevó, ellos lo iban explicando a todos los niños del cole, desde infantil hasta sexto, y todos los niños firmaban una carta, esa carta, ¿no? Se pidió audiencia con el alcalde y desde entonces pues Muel es un pueblo libre de circos con animales. Los niños en sí mismos tienen una imaginación que muchas veces a los adultos se nos atrofia. Entonces pueden tener ideas absolutamente maravillosas que pueden ser tenidas en cuenta. Sé que hay muchísima frustración y eso da rabia. Frustración, pero no solo porque los alumnos, no, es que mucha frustración porque en realidad el sistema en sí mismo no permite hacer muchas cosas que a ti te gustaría hacer. Punto privilegiado, porque sí que hay muchos maestros y maestras que hacen cosas maravillosas y no se conocen todavía. Digamos que yo me siento como si tuviera un regalo ahora, ¿sabes? Pues esto quizás sirva para ver que esta otra manera de hacer las cosas es perfectamente válida también.